Mi nombre es Eduardo Sánchez Barrera, soy estudiante de la Escuela de Licenciatura de Terapia Física de la Escuela de DIF Nacional. Y bueno, voy a exponer lo que son los temas en la materia de sexualidad humana. Principalmente vamos a tocar temas importantes sobre la respuesta sexual humana que tienen las personas. Vamos a hablar de los órganos sexuales como anatomía y fisiología que tiene cada parte que los conforman. Vamos a hablar también de lo que es la ética sexual y la ética de la medicina sexual también. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos poco a poco para que vayan entendiendo estos temas. Vamos a tratar de abordarlo en orden para que les quede un poco más claro. Primeramente vamos a hablar de lo que es la flexibilidad ante la diversidad sexual de la expresión. Bueno, en esto vamos a hablar básicamente de lo que es la ética sexual, lo que nosotros entendemos como la ética, pero hablándolo sexualmente. Entonces, hablamos aquí de que existen varios tipos de ética en un concepto englobado, y nos habla aquí de lo que es la ética sexual. ¿Qué es la ética sexual? La ética es el comportamiento de la moral de un ser humano. Entonces, hablando sexualmente, la ética habla de cómo nos vamos a comportar sexualmente ante la sociedad o ante otras personas. También vamos a encontrar en definición lo que es la ética de consentimiento. Aquí comprende lo que cada persona quiere dar a entender o quiere dar a conocer sobre su consentimiento, de lo que quiere hacer, de lo que necesita sexualmente. Podemos hablar tanto de manera erótica como de manera reproductiva. ¿Qué es lo que ella? O sea, tratar de convencer al otro, tratar de darle a entender a la otra persona qué es lo que realmente quiere. También vamos a hablar de lo que es la ética del placer y del bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una ética por más allá del erotismo. Va a hablar mucho más acerca del consentimiento que tiene una persona para recibir placer, afecto, inclusive llegando a ser amor. Entonces aquí se va a considerar principalmente esos temas. Y bienestar en que va a buscar tener esa sexualidad en donde no le produzca ningún problema, ninguna afectación tanto física ni emocional, ni hablando de la salud. Entonces aquí vamos a hablar principalmente sobre eso, de que no tiene que buscar alguna maleficencia por esa persona. También vamos a hablar lo que son la ética compartida, que es entre dos personas, entre una pareja, lo que quiere dar uno del otro, o sea, lo que necesitan hablarse, lo que necesitan saber uno del otro, sin necesidad de lastimar a la otra persona. Esto también puede ser en el erotismo o puede ser en ámbitos como de afectismo como tal. También está la igualdad y la lealtad y la igualdad. Entonces, en estos temas habla de la igualdad que debe tener tanto el hombre como la mujer en las relaciones, hablando de manera, como les comentaba, erótica o sentimentales. Entonces, aquí debe haber una igualdad en que ambas personas deben de dar lo mismo, ambas personas deben recibir lo mismo mutuo, hablando en los dos ámbitos. No una persona debe dar más, una persona debe dar menos, siempre debe haber igualdad sexual. Y también sobre la ética de la salud, en donde estas personas van a buscar tener, relaciones, pero sin tener ningún problema tanto física como emocional, sino que se haga de una manera en la que ellos quieran tener las relaciones, como a ellos les gusta tenerlas, sin tener problemas en la salud, con algunas enfermedades de transmisión sexual o cosas de esas. Para eso se debería hablar con otra persona y realmente usar protección. Hablando con este siguiente tema, también va a estar la ética de la diversidad y de los ciudadanos. Prácticamente en esto nos va a hablar en la diversidad, también de la sexualidad, de los géneros, como por así decirlo, que no va a importar que si sea homosexual, heterosexual, bisexual, tantas letras haya más, sobre la diversidad que existe en las relaciones sexuales, o en este caso como tal de las personas, en las preferencias que ellos tienen. Entonces, básicamente en eso se va a basar este tema, como en la ética englobada de todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Bueno, como siguiente tema, hablando muy sintéticamente, vamos a hablar de lo que es la ética y la medicina sexual. Aquí la ética nos hace referencia a la forma en la que se entiende lo moral. En esto vamos a hablar prácticamente de lo que es el respeto a la autonomía. Esto quiere decir que nadie va a violar lo que tú pienses, lo que tú digas en expresión física, corporal, mental. En lo que tú vas a querer expresar con las demás personas, nadie va a poder cambiar eso como tal. Tú sabes que esa es tu autonomía, lo que tú dices, y deben de respetarla. Vamos a hablar de no maleficencia, que es no hacer el mal a las demás personas, no buscar hacer el mal a las demás personas. Y hablando de sexualidad, por así decirlo, no mentirle a una persona de que no tienes, es un ejemplo,
de que tienes una enfermedad transmisión sexual y no se la quieres comentar a la persona con tal de tener relaciones con ella. Y estás haciéndole un mal a esa persona porque la vas a contagiar y no le vas a decir nada. Entonces vas a buscar un daño para esa persona. También en la beneficencia es hacer actos para las personas en beneficio de ellos. O sea, hacer cosas buenas para las demás personas. En la sexualidad siempre es tener confianza, lealtad, privacidad entre esas dos personas como tal. Vamos a hablar de lo que es el paternalismo. El paternalismo es como no respetar la autonomía de las demás personas y considerar lo que para él, por ejemplo, para mí lo que es bueno, sin importarme lo que diga la demás persona y sin la autonomía de la demás persona, yo tomar mi decisión por mí mismo pensando que eso es bueno para ella, aunque esa persona no lo crea. Entonces solamente se va a enfocar en lo que yo pienso hacia esa persona. También vamos a hablar de lo que es la justicia, dignidad y diversidad. En la justicia debe haber una equidad. Es básicamente casi lo mismo. Pero en la equidad estamos hablando de que debe haber una igualdad en las personas, tanto en las relaciones como sentimentales y eróticas, en donde siempre debe dar lo mismo, porque siempre fallan las relaciones por cuestiones de que una persona da más, otra persona da menos. Entonces deben de basar básicamente en eso, en que deben dar igualdad, en la dignidad como persona. No debes dejar que las demás personas se sientan más que tú o que quieran hacer cosas que tú no quieres. Ellos deben de respetar tus decisiones, lo que tú estás haciendo, y no lo que las demás personas quieren que hagan. No te pueden obligar a hacer algo que no quieres. Realmente debes tener tu dignidad y bien plantada en lo que tú quieres, sin importar lo que las demás personas te digan. Como tal, existen también en este tema, lo que les comentaba de lo que es la ética y la medicina sexual. Vamos a hablar de la Declaración de los Derechos Sexuales. Como sabemos, existen varios derechos, pero vamos a englobar algunos de los más importantes, que va a ser la libertad de la sexualidad, en donde tú puedes escoger y elegir y hacer lo que tú quieras con tu sexualidad. Tú puedes escoger género, tú puedes ser heterosexual, bisexual, y no te deben de criticar por eso, porque tú tienes la libertad de ser quien tú quieras, sin importar tus preferencias sexuales. También aquí habla de la prevención sexual, en donde debes de saber lo que para ti te hace bien, lo que a ti te hace mal, debes tener una buena comunicación, informarte bien de lo que realmente es la sexualidad y los problemas y los beneficios que puede llegar a tener. Vamos a hablar también de la equidad sexual y el placer sexual. Como digo, el placer sexual siempre se enfoca en el erotismo, sino a lo sentimental, en donde también las personas pueden llegar a sentir afecto, donde pueden sentir placer por dar amor. A eso se enfoca básicamente. También va a estar la toma de decisiones reproductivas, en donde tú vas a escoger si quieres tener relaciones sexuales por el simple hecho de querer reproducirse o no hacerlo, usar protección o no hacerlo, si de verdad querer reproducirte como persona para poder tener nuevas generaciones, pero tú eres el único que decides y nadie te puede obligar a tener hijos o no tener hijos. Y también hemos hablado de la educación sexual, en donde todos tenemos ese derecho. Todos tenemos el derecho a que nos comenten, nos digan, nos informen, pero de buena manera, lo que realmente a nosotros nos hace bien, lo que a nosotros nos ayuda a tener una buena sexualidad y no cometer errores más grandes, no cometer errores por no saber cómo hacerlo, no cometer errores por tales cosas, sino que nos informen de buena manera, que sean fuentes confiables como pueden ser nuestros padres o personas que realmente estén especializadas en el tema y nos comenten realmente lo que es bueno, lo que a nosotros nos hace bien, no lo que nosotros creemos, lo que leemos en internet. Básicamente es eso, tener una buena educación sexual, eso es lo que nosotros tenemos como derecho. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser la expresión sexual de la discapacidad o en la discapacidad. Aquí vamos a hablar básicamente de lo mismo, de los derechos que nosotros tenemos como personas en la sexualidad. Como les comentaba, que es la libertad sexual, la autonomía, la equidad, el placer sexual, expresión social emocional, los ciudadanos en la salud sexual. Básicamente son los derechos que les comentaba anteriormente. Y englobando o tomando en cuenta otra vez lo mismo, es eso, que realmente nosotros tenemos derechos en la sexualidad. Tenemos derecho a saber, a expresarnos, a que las demás personas sepan lo que nosotros queremos. Tenemos el derecho a la igualdad, vaya, que sea lo mismo. Que no siempre una persona tenga que dar más que el otro, sino que también nosotros recibamos lo que realmente queremos. Que no nada más por estar con una persona, vaya, vamos a estar con ella nada más por capricho, porque realmente queremos estar con la persona, sino porque realmente necesitamos merecer y sabemos lo que nosotros merecemos como personas. Es los derechos que nosotros tenemos en la sociedad. Un tema muy importante es la educación sexual, que básicamente a los jóvenes no se les da de buena manera una buena educación. Entonces debería de implementarse más eso, de que los jóvenes, a las personas que van creciendo, se les vaya dando una buena orientación, una buena educación sexual para que
no haya ningún problema con esas personas y no vayan a cometer errores y ayudarlos de buena manera. Entonces prácticamente lo mismo, solamente es hablar literal de los derechos que tenemos en la sexualidad. Bien, ahora vamos a pasar a un tema un poco más complejo, que es lo de la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores, tanto masculinos como femeninos. A continuación tengo aquí unos dibujos, no sé si los alcancen a ver, que son sobre los aparatos que tenemos. Este es el femenino, perdón, este es el masculino, este es el órgano masculino, están las partes y es como anatómicamente se ve. Y tenemos el femenino, también anatómicamente se debería de ver así. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son los del aparato reproductor masculino, en donde aquí como notamos o como vemos, estas son las partes principales que lo van a componer. Va a ser la vejiga, va a ser las vesículas seminales por donde van a salir, donde se van a producir el semen para poder producir espermatozoides, por donde se van a acumular para poder reproducirse. Vaya, esto es en los hombres. Vamos a encontrar la próstata, la uretra, vamos a encontrar los conductos deferentes que vienen prácticamente, ven cómo hacen su recorrido. Epidermo, también lo vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar los testículos, vaya, del hombre. El pene, este va a ser el cuerpo del pene. Y vamos a encontrar el prepucio, que es esto de aquí. Entonces esas van a ser las partes anatómicas principales que va a tener el aparato reproductor masculino. Entonces las funciones de cada uno es en conjunto, vaya. Entonces, para hacer la reproducción como tal, o sea, hacer una reproducción como persona, como una mujer, el pene debe de ingresar a la vagina. Entonces, aquí se van a producir los espermatozoides, bueno, el semen, los espermatozoides van a tener que viajar por los conductos para poder llegar aquí a los testículos y de los testículos pasar por la uretra, pene y ser expulsados. Pero se los voy a explicar más adelante de las fases que existen para este proceso de reproducción. Y bueno, en el aparato reproductor femenino vamos a encontrar que ellas van a tener en su anatomía lo que son los ovarios, el cuello uterino, vamos a encontrar lo que es los labios menores, labios mayores, esto es internamente. Vamos a encontrar lo que es la cavidad vaginal o la vagina, por donde va a introducirse el pene. El os uterino, vamos a encontrar el os interno, vamos a encontrar lo que es el útero y las trompas de falopio, por donde van a trabajar, por donde van a pasar los ovarios, que también más adelante les voy a explicar el proceso que se va a encontrar de la menstruación. Entonces estos son los principales órganos que se van a encontrar anatómicamente hablando del reproductor masculino y femenino. Como les comentaba, en su fisiología está para la reproducción y en las mujeres para la menstruación también, y en los hombres se va a producir la eyaculación. Pero más adelante les voy a comentar eso. Pero eso principalmente hablando de este tema son los órganos principales que tiene cada aparato. Vamos a hablar ahora sí de lo que va a ser la fase de la menstruación de las personas, de las mujeres como tal. Entonces en las mujeres va a existir este periodo, va a existir este proceso que se llama la menstruación. Entonces este se va a dividir por conceptos, por temas, por fases. En la primera fase vamos a encontrar lo que es la temperatura corporal basal, que es el ciclo ovárico. Es el primer ciclo que vamos a tener, en donde la fase fascicular aquí se va a producir una menstruación. En este esquema se ve claramente cómo aquí empieza el sangrado, que es la parte de la menstruación, es donde va a comenzar. La menstruación es en un periodo de que son 28 días y la menstruación les va a llegar entre 2, 3, 4 días, puede durar más o menos, depende de las mujeres. Y también el día va a variar porque existe una regla en donde van a ser regulares e irregulares. Entonces vamos a pasar con los que son las concentraciones hormonales en el ciclo menstrual. Entonces, como sabemos, las mujeres van a tener estas hormonas que va a ser la estradiol y progesterona, que van a tener un ascenso y un descenso dependiendo el estadio que va a tener como tiempo, y la progesterona también, cómo va a ir aumentando y cómo va a ir descendiendo dependiendo, como les contaba, del estadio que tiene. Y vamos a tener también lo que son las FSH y la LH, que también va a tener ascenso y descenso dependiendo. Estos son los días que tiene para que se produzca la menstruación. Entonces en estos días va a tener un ascenso y descenso dependiendo cuándo les vaya a bajar, cuándo se produzca la menstruación. Entonces van a tener un ascenso y descenso dependiendo, esto es hormonalmente hablando, en las mujeres. Y aquí tenemos otro que es el ciclo endometrial, en donde prácticamente es como más interno, donde se habla solamente de 3 fases, que va a ser la fase
la fase proliferativa, la fase secretora y la menstruación como tal, que es donde se va a empezar el sangrado. Son los 3 procesos que tienen que pasar para que se vuelva la menstruación. Este dura 11 días, 12 días y de 3 a 5 días, como les comentaba, comienza la menstruación. Ese es el proceso fisiológico que va a tener el aparato reproductor femenino que les acabo de mostrar. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que va a ser fisiológicamente el aparato reproductor masculino, que es la erección y la eyaculación que se produce. Esto se va a producir ¿cómo? Aquí tenemos nuestra médula espinal, que es la que va a recibir nuestros impulsos, va a recibir los impulsos. Entonces esto va a venir ¿desde dónde? Desde el sacro, desde aquí, desde la rea del sacro. Entonces aquí dice el impulso desde el lugar de la estimulación táctil. Este es el impulso. Aquí se va a producir una estimulación que va a viajar hasta acá, hasta un nivel sacro, y después va a mandar como señal ascendente a la médula espinal, y descendentemente va a producir un efecto motor que va a ser la erección del pene. Entonces la erección va a ser cuando el pene esté así, bueno, un ejemplo, está hacia abajo y se va a poner erecto, se va a poner recto. Entonces aquí dice, el pene es estimulado en el área sacral, va a ser estimulado, se va a mandar la señal a nivel sacro, del sacro se va a mandar a la médula espinal por vía ascendente, y descendentemente va a producir un efecto motor. Ascendente sensitivo, descendente es motor, va a producir entonces que se haga una erección, y siguiendo con la estimulación se va a producir hasta una eyaculación, que la eyaculación es como ya para hacer una reproducción, porque al estar dentro de la vagina, hacer una eyaculación, el semen viaja y va a liberar sus espermatozoides para poder fecundar un óvulo. Ese va a ser el trayecto de la reproducción. Entonces esto es como se va a crear o como se va a producir una erección y la eyaculación del hombre. Bien, como uno de los últimos temas, vamos a hablar de lo que es la respuesta sexual, que es el último tema que vamos a tocar aquí, en donde se va a componer de 4 fases. Inclusive otros actores lo comentan que son 5 fases, agregando el primer paso, que sería el deseo. El deseo, que va a ser cuando las personas tienen ese deseo de tener relaciones sexuales con su pareja o con alguna persona. Entonces tiene que haber un deseo para que se produzca la siguiente fase, que es la excitación. La excitación es donde ya las personas van a empezar a tener, se va a dar, bueno, por una estimulación en los órganos sexuales o por alguna otra razón, se va a dar una estimulación sexual a las personas, se va a producir la excitación, que es la fase en donde ya es más grande el deseo de las personas. La siguiente fase es la meseta, en donde ya llegas a un punto alto, un punto exacto en donde se va a producir la erección del pene y una vasoconstricción de la vagina, en donde también va a haber contracciones musculares en las partes reproductoras de cada sexo. Entonces es donde se va a construir esta meseta o esta fase. Después va a estar la orgásmica. La orgásmica es cuando ya se está haciendo el acto sexual, en donde se está produciendo ese acto sexual, en donde ya el hombre, lo que va a producir en hombre va a ser la secreción del semen, donde la expulsión del semen, la eyaculación. Y en las mujeres, ese sería el orgasmo de un hombre. En el caso de las mujeres tienen la capacidad de tener varios orgasmos en un mismo acto. Entonces ellas tienen esa como capacidad multiorgásmica de poder hacerlo. Entonces esta es la fase orgásmica, donde las mujeres pueden sacar también líquido, que es como un lubricador de la vagina, que es el que se va a producir como una respuesta hacia la respuesta orgásmica, a la fase orgásmica. Y por última fase va a estar la resolución, que esta va a hablar básicamente de cuando todo vuelva a un inicio, cuando todas las personas, en este caso los hombres, duran menos que las mujeres. Porque como les comentaba, las mujeres pueden tener varios orgasmos, multiorgasmos en un mismo acto, mientras que el hombre lo haga, va a volver a su posición inicial, en donde el pene ya no va a estar erecto, ya no va a tener esa misma firmeza, y va a tener que esperarse alrededor de entre 5, 10, 15 minutos más o menos para que se vuelva a producir otra excitación. Pero eso depende de las personas, porque no siempre en todas las personas es lo mismo, sino que en otras personas dura más, dura menos, dependiendo, pero aproximadamente es eso, entre 10, 15 minutos se vuelve a producir una excitación por parte del hombre para que se vuelva a poner el pene erecto, mientras que las mujeres no. Las mujeres pueden tener multiorgasmos durante un acto, y en ellas dura más el que vuelvan a esta última fase, que es la de resolución. Entonces, estos son los temas principales que se tocaron en este parcial. Esperando que quedara un poquito más claro, traté de ser lo más breve, ejemplificarlo de la mejor manera para que de verdad quedara claro.
Y pues bueno, eso sería todo de mi parte, esperando que los siguientes temas hayan quedado un poquito más claro. Y pues eso sería todo de mi parte y de antemano, muchas gracias.